Bueno, ¿qué tal? Los saludamos de la Iglesia Puerta del Cielo Clavería en la Ciudad de México. Hoy tenemos un nuevo tema. Hemos estado hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. Vamos a hacer pues un análisis muy importante porque es aquí precisamente donde nosotros vamos a ver eh, qué de todo esto estamos aplicando en nuestra vida para, para parecernos a Él. Y bueno, la clase pasada estuvimos hablando de su nacimiento, de todas las profecías que se dieron, y el día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema que es la infancia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De su infancia. Así es, hoy empezamos este tema de la infancia del Señor Jesús, que realmente hay muy poca información, muy poca. De hecho, el único de los evangelios que habla acerca de la infancia es Lucas. Lucas, que recordamos, él era médico y tenía una formación diferente que los demás apóstoles, y él se dedica, como no estuvo en el mismo tiempo del Señor Jesús aquí en la tierra, en su ministerio, entonces él se dedica a investigar. Él va a toda la región de Judea, de Galilea, y se pone a investigar. Podemos pensar que él estuvo buscando a las personas, las estuvo entrevistando, estuvo viendo cuáles eran los aspectos más importantes, y todo esto lo ordenó. Es el más sistemático de los 4 evangelios, los ordenó, y presenta un evangelio muy completo, muy preciso, pues ahora sí que muy histórico. Es el más apegado a la historia. Los demás pues se brincan y hacen las cosas de manera que queden retóricamente mejor. Lucas no, Lucas es más estricto en ese sentido. Entonces, bueno, de lo que vamos a estar viendo de la infancia del Señor Jesús, con la única fuente que tenemos disponible, vamos a ver 3 cosas. Primero, el cumplimiento de los preceptos legales en el momento en que nace el Señor Jesús. Como como buen judío, tenía que cumplir con ciertos rituales. Después, cuando sale huyendo a Egipto, bueno, él no, realmente pues él era chiquito todavía. Y después cuando sube a Jerusalén y cuando regresa a Nazaret, ¿verdad? Esos son los 3 puntos que vamos a estar viendo en esta parte de la infancia del Señor Jesús. Ujú. Y pues en relación al cumplimiento de esos preceptos legales, pues va a tener que cumplir lo que la ley establecía para el pueblo hebreo desde Abraham, de que se estableció con los descendientes de Abraham, que es precisamente el rito de la circuncisión. Eso lo vamos a ver en Lucas 2:21, nos dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Entonces ya establecido que ya había sido establecido para la descendencia de Abraham este rito de la circuncisión, que pues es el que conocemos que todos los judíos lo siguen llevando a cabo. En Génesis 17:10 al 12 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. O sea, todos en casa, todos tenían que cumplir con este precepto legal que era la circuncisión. Así es. Entonces, fue el primer requisito que se cumplió en el caso del Señor Jesús. Después de esto, pues vino la presentación del niño, todavía bebé, ¿verdad? Se presentó en el templo, también estaba de esta manera establecido. Dice ahí mismo en Génesis 17, pero los versículos 22 y 23. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés,
le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, ¿verdad? Entonces él era primogénito, era el primer hijo de María, entonces tenía que cumplir con esta condición, se tuvo que presentar en el templo y se tuvo que llevar una ofrenda como corresponde a su condición de primogénito. Dice Éxodo 13:2, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel será, así de los hombres como de los animales, mío es. Ahí recordamos cómo estaba el asunto de la primogenitura, ¿verdad? Los primogénitos en el tiempo de la salida a Egipto, ¿verdad? De Egipto, cuando se hizo el censo, se tomaron todos los primogénitos que de los animales se tenían que ofrecer a Dios, literalmente, o sea, se tenían que entregar, se tenían que sacrificar. Pero de las personas no, obviamente. Entonces, en lugar de los primogénitos, se tomó a los levitas, que fue pues la tribu, la familia que Dios escogió para que sirviera en el templo. Entonces, los levitas no tenían las mismas condiciones que tenían los demás israelitas. Ellos pues tenían un trato aparte y eran los que servían en el templo. Y la ofrenda que se tenía que dar por este caso, por este ritual, lo vemos en el versículo 24 que dicen de Lucas 2:24 dice, para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, que eso fue lo que ellos pudieron ofrendar de acuerdo a las circunstancias por las que estaban pasando los padres de Jesús. Y hay algo que está establecido en la ley respecto a esto, mi esposa. Que precisamente está en Levítico 12:6-8, dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere luz a hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas y 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. El sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Esto pues nos hace ver, nos muestra que en la casa de Jesús pues no había muchos recursos, puesto que se evidencia que la ofrenda que fue presentada fue la de los pobres, la del palomino, ¿no? Y entonces pues ahí se ve, ¿no? Y así fue como también se cumplió este precepto en la vida de Jesús. Sí, así es, no tuvieron para el cordero, Por el cordero. entonces pues nada más ofrecieron las aves, ¿verdad? Ok, después de esto, bueno, más bien durante esto, cuando se lleva al templo para hacer la presentación, vemos que hay dos personas que pues reconocen la condición de ese bebé, de ese niño, y son Simeón y Ana, y de estas habla precisamente Lucas. Dice Lucas 2:27-32, y movido por el Espíritu vino al templo, estamos hablando de Simeón, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y después Ana, que también aquí en Lucas 2, pero del 36-38 dice, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y bueno, pues aquí vemos que estas dos personas, Simeón y Ana,
fueron movidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Desde no sabemos cuánto tiempo antes se les había prometido que ellos iban a ver al Redentor, iban a ver al Salvador. Y ellos vivían en esa esperanza, vivían en esto, pues que iba a llegar el momento en que con sus propios ojos iban a ver al Salvador de Israel. Cuando llegue el momento, pues vemos esta cosa que para ellos debió haber sido algo muy tremendo, cómo lo reconocen, cómo el Espíritu Santo les dice, primero que vayan al templo en la fecha precisa en que se iba a presentar el Señor Jesús. Y ya estando ahí, pues quién sabe cuántos niños habría, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo les dice, este es, ¿verdad? Entonces van, se presentan con él y y pues para ellos es una experiencia gloriosa. Ahora sí que a partir de ese momento ya podían morir en paz, porque lo que los mantenía vivos, sobre todo a Ana, que ya ha de haber sido una ancianitita, pues era precisamente que iba a poder ver al Salvador de Israel con sus propios ojos, ¿no? Entonces algo muy tremendo para los dos. Y a mí me llama mucho la atención que estas dos personas, pues no lo hicieron en privado, o sea, lo hicieron en público ahí delante de todo el mundo. Mucha gente los vio y sin embargo, pues poquito tiempo después ya se les olvidó totalmente que ya había nacido el Salvador, porque ya después vemos que pues ni se acordaban, o sea, de que alguna vez se había dicho, se había llamado a ese bebé que iba a ser el Salvador, ni quién se acordaba, ¿verdad? Se olvida muy rápido las cosas. En aquel tiempo se olvidaba rápidamente y ahora se olvida todavía más rápido, ¿no? Ahorita en un par de meses ya se nos olvidó lo que era primera plana en un momento dado. Sí, así es. Y bueno, también podemos ver la huida de Egipto, que esto, bueno, conforme a la maldad de ese rey, ¿no? Del rey Herodes, la estancia en Egipto, que ahí estuvieron hasta que murió Herodes, ¿no? Esto lo cuenta en el versículo 19, en capítulo 19 del 20 al, no, capítulo 2, el versículo 19, 20 y 22, ¿sí? Ok. Bueno, vemos en Mateo 2, 19 y 20. Dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces es hasta que muere el rey cuando ellos pueden regresar, y entonces van a una nueva residencia que se encuentra en Nazaret. Ahí lo vemos en el versículo 23 de Mateo 2. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, una nueva una profecía más que se cumple, que habría de ser llamado Nazaret. Sí, Sí, entonces así está. Así está la cosa. Entonces, de ninguna manera esto lo estuvo dentro de los deseos o del control de José y María, sino que fue algo totalmente circunstancial, que tuvieron que salir huyendo de Herodes porque Herodes quería matar a Jesús. De hecho, pues ahí fue cuando mató a los niños menores de 2 años. Y entonces, cuando muere Herodes, entonces ya puede regresar. Nada más aquí un detalle, Herodes, ese es Herodes el Grande, es el constructor, es el que pues hizo el templo, ni más ni menos, ¿verdad? Y el Herodes de tiempo de Jesús, pues ya era un personaje menor, ya era uno de sus hijos, y pues ya no tuvo realmente mucha importancia. Herodes el Grande, ese sí fue un personaje importante. Bueno, después vemos la subida a Jerusalén y su regreso a Nazaret, ¿verdad? Entonces, vemos que los padres de Jesús, pues eran personas muy respetuosas de la palabra de Dios, ¿verdad? Eran muy obedientes a lo que les decía, no cuestionaron nada de todo lo que se les dijo, que tuvieron que hacer muchas cosas muy complicadas y muy difíciles en su tiempo, no cuestionaron nada, ellos simplemente cumplieron. Dice Lucas 2:41, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, ¿por qué? Pues porque así estaba establecido. Y ellos
Si le vemos la distancia que hay de Nazaret a Jerusalén, está lejos, considerando que se iban caminando. Bueno, entonces era una distancia muy, muy considerable. Dice Lucas 2:42, dice, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces suben a Jerusalén y además a los 12 años, bueno, pues allá hay algo que todavía se realiza actualmente, ¿verdad? Que es el Bar Mitzvah, que es cuando un niño se convierte en hijo de la ley, cuando ya es capaz de leer y de interpretar la ley, entonces ya se considera como un adulto a los 12, 13 años, ¿verdad? Que ya puede tener este razonamiento y entonces ya es responsable de sus actos. Ya sus papás no responden por él ya tiene la capacidad para responder por sus actos y entonces pues es una fiesta importante y aquí vemos que el Señor Jesús sube a su bar mitzvah cuando tuvo 12 años. Y después, aquí un detalle muy tremendo, ¿verdad? Porque se dan cuenta de la ausencia de Jesús en los versículos 43 y 44, dice del capítulo 2 de Lucas. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Bueno, vemos aquí que no fueron solos, iban pues en caravana, ¿no? Iba un grupo grande y entonces pues unos iban con otros y pues como podemos pensar que va un grupo de personas del mismo lugar, muchos de ellos familiares, en fin. Entonces pues no siempre van pegados a los papás, sino que van con los primos y con los amigos y con todo esto. Bueno, pues después de un día de andar caminando, ya de regreso, se dan cuenta que Jesús no venía. Una situación tremenda, pues tremenda, imagínate nada más, se te pierda el Redentor. Entonces, ¿Qué cuentas le dan? ¿qué cuentos le dan a Dios, no? Oye, Señor, si me perdió, ahora ¿cómo le hacemos? Mándate otro. Entonces, pues se regresan, entonces consideramos un día de ida y otro día de regreso, entonces 2 días estuvo totalmente solo el Señor Jesús en Jerusalén y los pobres José y María pues, estaban muertos de angustia, ¿no? De que no encontraban a su hijo. Y bueno, esto ya le toca a la esposa de Sí, pero pues sí, deciden gracias. regresar a buscar, o sea, no hay más, tienen que regresar a buscar, ¿no? Dice en Lucas 2:45, pero como no le hallaron entre toda la gente que iban ya, volvieron a Jerusalén buscándole. Y entonces, ¿dónde lo encontraron? O sea, es aquí donde está el punto más importante, ¿no? Lo encontraron precisamente, dice Lucas 2:46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Yo me puedo imaginar ver a ese muchachito de 12 años entre todos los doctores de la ley y todos muy interesados en lo que él les podía haber estado diciendo y bueno, pues el impacto de su madre, ¿no? Que dice la palabra que guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué impacto pudo haber tenido el verlo en esa situación, ¿no? Ya que estaba enseñando a los maestros y aprendiendo de ellos, o sea, platicando con ellos, ¿no? Una manera de mostrar los conocimientos era preguntando sobre situaciones difíciles, preguntas difíciles acerca de la palabra. Y entonces, Ya es que ya ya conocí. voy yo. Ah, Sí, ok. sí. Entonces, sí, aquí dice que lo que estaba haciendo el Señor Jesús era preguntarles. Realmente en aquel tiempo, una de las maneras que se tenían, ¿verdad?, de aprender Me salté. era más bien preguntar. ¿Qué Ujú. quiere decir? Era pues un poquito el método socrático, ¿no? Que se hacían preguntas que ya se sabía la respuesta, pero más bien se hace la pregunta para ver qué dice el otro, ¿no? Entonces, era de esa manera como se construía el conocimiento.
Y el Señor Jesús les está preguntando a los maestros de la ley, a los doctores de la ley, ¿no? A los que se supone que eran los expertos. Y aquellos estaban asombrados, estaban impresionados que un muchachito, como dice la esposa, un muchachito de 12 años, les estuviera mostrando tal conocimiento de la palabra y tal sabiduría en la aplicación de la misma, ¿no? Entonces, realmente fue algo muy, muy impresionante. Volvemos a lo mismo. Los fariseos, los escribas, todos ellos ya habían tenido un antecedente. Ellos habían visto a ese jovencito, ¿verdad? Entonces, 20 años después, muchos de ellos todavía estaban vivos y se podían haber acordado, pero sin embargo, no lo reconocieron, No ¿no? quisieron reconocer. Más bien eso, no lo quisieron reconocer. Ujú. Y entonces ellos se fueron en su propio razonamiento y de acuerdo a su propio modelo, y ni cuenta de que unos años antes habían visto a este jovencito, ¿no? Que les estaba mostrando tal conocimiento de la palabra, de tal manera que ellos se quedaban impresionados con lo que estaba diciendo este jovencito Ujú. Jesús. Sí. Y bueno, pues esto también pone en evidencia la educación que recibió el Señor Jesús con sus padres. Por supuesto que eran hombres muy, bueno, personas muy, muy pías, o sea, que buscaban mucho de Dios y que le enseñaron a Jesús acerca de la palabra, y es muy probable que ahí él mismo se haya identificado, que él mismo se haya encontrado en la palabra de Dios, se haya visto cuál era su propósito y haya entendido todas las cosas, ¿no? Los, estaban tan impresionados, dice Lucas 2:47, dice, todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces ahí él tenía una conciencia clara de que era el Mesías. Entonces, porque él se encontró a sí mismo, como también todos nosotros nos podemos encontrar en la Biblia. Podemos encontrar ahí nuestro propósito para estar aquí en la tierra. Ujú. Y entonces, dice Lucas 2:49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esa es una respuesta impresionante, impresionante, ¿no? Porque pues ahí está revelando que su padre es Dios, y estaba en los negocios de su padre en el templo. Así que Jesús es semejante en todo como cualquier niño, excepto en el pecado. Porque los niños hasta en las travesuras, ¿no? Hacen sus travesuras y todo eso y ya tienen cierta malicia, ¿no? Para hacer las cosas, ¿no? Y Jesús estaba bien centradito, bien concentrado en lo que él sabía que era. Y así es, desarrolla tanto físicamente como espiritualmente. Él se va desarrollando muy bien. En Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, eso es lo que se sabe de Jesucristo niño. Sí, es muy, Ujú. muy impresionante aquí todo lo que ahorita la esposa estuvo diciendo acerca de que él se encontró en la escritura. Definitivamente, a veces tenemos ideas un poco extrañas, de que Jesús, pues desde que nació, él ya sabía que él era el Hijo de Dios, sabía qué iba a hacer y cómo iba a estar todo el asunto. No, no fue así. No fue así. Él se crió como cualquier niño y la única situación es de que leía algunas cosas que decía, caray, esto siento que es mío, ¿no? Siento que es mío y probablemente cuando estuvo aquí con los maestros, con los doctores, estuvo ahí haciendo algunas preguntas, algunas cosas que le ayudaron a encontrarse dentro de lo que es la escritura y por supuesto que él llegó, cuando llegó el momento del ministerio, él sabía perfectamente quién era, qué era lo que iba a hacer, qué era lo que iba a pasar con él, absolutamente todo. Él se encontró, no es que bajara un ángel a explicarle cómo iba a estar la cosa, él se encontró en la escritura, ¿verdad? Y de la misma manera nosotros nos vamos a encontrar nuestro propósito. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues igual que Jesús, leyendo y estudiando, ¿no? Entonces,
Ese es un punto importante. Si no sabemos qué es lo que estamos haciendo en la tierra, pues es simplemente porque no nos hemos hallado en la escritura, pero lo podemos hacer. Está a nuestro alcance para que lo podamos de esta manera hacer. Y después vemos, entramos nada más un pedacito de lo que es la juventud de Jesús. Entonces, aquí vemos, tomamos de base el versículo anterior, dice en Lucas 2:51, descendió con ellos, volvió a Jerusalén y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Entonces regresa a Jerusalén y ¿qué hace? Está sujeto a sus papás, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que en esos momentos en que se les perdió el niño, él no dijo, pues ahora, ¿qué voy a hacer? Me pongo a llorar o me desespero. No, pues él hizo lo que tenía que hacer, se fue al templo. Era el lugar donde él se sintió cómodo, donde él sabía que iba a encontrar respuestas de algunas cosas que podía todavía tener pendientes, y entonces se fue a ver esto, ¿verdad? Se fue a ver los asuntos de su padre. Se identifica entonces con Dios y además identifica cuál era su identidad, identifica cuál es su propósito, identifica que él tenía algo importante que hacer en esta tierra, ¿verdad? Y durante todo este tiempo él está sujeto a sus padres. No se escapa de la casa, no se va con los amigos, él está sujeto a lo que los padres le decían, ¿verdad? Y entonces él es obediente, como después lo vemos más adelante, ¿verdad? Cuando es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es obediente a las autoridades que tiene. En este caso, las autoridades que tenía eran sus padres, ¿verdad? Y él estaba sometido a ellos, cumpliendo lo que dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿verdad? El ejemplo perfecto que podemos encontrar de esta sujeción, de esta obediencia a los padres, pues es el Señor Jesús, que él durante todo el tiempo, sabiendo quién era, estaba sometido a la autoridad de sus padres terrenales, ¿va? Entonces eso es algo digno de reconocer y de considerar. Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Seguimos con la juventud de Jesús. Los temas son muy, muy interesantes. Vamos a seguir adelante. Conociendo a Jesús en verdad, es como nosotros podemos darnos una idea de lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros tenemos que asemejarnos a esta vida de Jesús, ¿verdad? Jesús se sometió, obedeció a las autoridades que tenía y nosotros pues, luego no le hacemos caso ni a la gente de tránsito. Entonces, sí debemos tener cuidado con esto, que es muy importante. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, que el Señor los bendiga. Les seguimos la próxima semana y bueno, pues seguimos con este tema de la juventud de Jesús. Hasta luego, bendiciones. Bendiciones. Bye.